Hablar de la nueva Constitución no solo es importante, sino que es fundamental cuando nos enfrentamos a una decisión como la que se nos plantea el próximo 4 de septiembre. Estar informado debe ser un deber de cada ciudadano. Por eso hemos iniciado este ciclo de diálogo que nos permite discutir y tratar de entender desde nuestras propias capacidades las letras de esta nueva Constitución. Bienvenidos. Iniciamos. Miguel Ángel Rondón, capítulo nuevo, número 2 de los podcasts que pretendemos hacer o que estamos haciendo referidos a la nueva Constitución o en realidad una conversación respecto a lo que está escrito aquí, a lo que podamos entender, siempre lo digo, desde las capacidades que nosotros tenemos. O sea, no nos piden que analicemos esto como Carlos Peña, ni como Parken, ni como otros ciudadanos mucho más letrados e intelectuales, al menos que mí. Me imagino que tú pensarás distinto, pero nosotros lo analizamos desde la lógica nuestra. Tú, obviamente, tu calidad de sociólogo, profesor, académico, yo, un simple más con cámara detrás de una cámara en algunos lugares y tratando de comunicar y tratando de generar contenido. Con larga trayectoria y un coeficiente intelectual que ha mostrado. Eso lo dices tú, no, a mí yo no lo tengo muy claro yo. De verdad no lo tengo para nada claro. No lo tengo para nada claro. ¿Qué te gustaría dentro de lo que es la Constitución hoy día hacer referencia? ¿Qué es lo que seleccionaste y qué es lo que te parece que es importante mencionar respecto a las letras que están escritas ahí? Sí, por supuesto. Mira, como Fundación Positiva dijimos que estamos por la vía buena y positiva, ¿sí? Entonces, eso buscamos darle coherencia y enganchar con aquellos artículos que se constituyen nuevos derechos y que de manera muy explícita y en muchos casos novedosa se presentan a la sociedad, ¿sí? A la sociedad, al Estado y al sistema político. En particular me refiero a este artículo que por lo menos en el registro original iba como el artículo 22, que es el derecho al deporte, la actividad física y las prácticas corporales. Eso es algo absolutamente, decíamos, inédito y la verdad es que bastante proactivo, revolucionario, inclusive lo podríamos decir. Señalar que no había ninguna mención en las constituciones de Chile, tan solo alguna mención muy lateral a través de las competencias que tienen las municipalidades para promover el deporte, las actividades recreativas, entre muchas otras funciones, ¿sí? No había, por tanto, nada que nos indicara que tú, yo y quien nos escucha tiene derecho al deporte. Así, tal cual, un derecho al deporte, a la actividad física y las prácticas corporales. Lee el artículo. Por supuesto. Tal cual, como dice. Mira, dice, todas las personas tienen derecho al deporte, a la actividad física y a las prácticas corporales. El Estado garantizará el ejercicio de este derecho en sus distintas dimensiones y disciplinas, ya sean recreacionales, educativas, competitivas o de alto rendimiento. Para lograr estos objetivos se podrán considerar políticas diferenciadas según lo disponga la ley. El Estado reconoce la función social del deporte, en tanto permite la participación colectiva, la asociatividad, la integración e inserción social, así como el mantenimiento y mejora de la salud. La ley asegurará el involucramiento de las personas y comunidades con la práctica del deporte, incluido el de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales, así como la participación en la dirección de las diferentes formas de instituciones deportivas. La ley regulará y establecerá los principios aplicables a las instituciones públicas o privadas que tengan por objeto la gestión del deporte profesional como actividad social, cultural y económica, debiendo garantizar siempre la democracia y participación vinculante de sus organizaciones. Así que derecho al deporte, la actividad física y las prácticas corporales tenemos. Se ha acabado de cerrar el trabajo de la Comisión de Armonización, ¿sí? Entonces de 499 artículos se ha reducido, se ha concentrado en 372. Y esto es una muy buena noticia porque es una constitución cada vez más compacta, más integrada. Recordemos que lo que buscaba hacer la Comisión de Armonización es justamente establecer un diálogo
y una reciprocidad entre los distintos artículos. Me explico. Por ejemplo, hoy recordemos que tenemos un Ministerio del Deporte desde el año 2013, tenemos una ley del deporte, entonces alguien podría decir, oiga, pero ¿y para qué más? Sí, sin embargo, eso no alcanza a significar que tú, yo o decía cualquiera de la persona de la ciudadanía pueda hacer deporte, es más, que tenga su derecho al deporte. Recordemos que cuando decimos que vamos a tener este derecho al deporte, significa que necesariamente ese derecho se relaciona con un deber del Estado, ¿sí? Por supuesto que está dentro del ámbito del Ministerio del Deporte, pero vamos a ver que esto es mucho más allá del Ministerio del Deporte. Por ejemplo, recordemos, mira, hay mucha historia detrás de esto. Decir que Clotario Blest, ¿sí? Clotario Blest Rifo, un eminente luchador y un hombre señero en la historia de Chile, en la historia sindical, en la historia de la CUT, fundador de la NEF. Entonces, él nace en 1899 y había estudiado para sacerdote, deja eso, finalmente es expulsado y vuelve a Santiago en 1921 y en 1922 estuvo cercano a Luis Emilio Recabarren, lo seguía en sus charlas, lo acompañaba, se alimentaba de los planteamientos de Luis Emilio Recabarren. Y recordemos que el movimiento sindical venía en avanzada, pero todavía faltaba muchísimo por hacer. Dentro del ámbito público no existía, ¿sí? Y el Estado de Chile, bueno, tiene ya una trayectoria de 200 años y no existía una organización sindical o, recordemos que no están permitidos los sindicatos en el aparato público, sino las asociaciones gremiales. Y entonces Clotario Blest fue descubriendo que había que entrar de alguna manera. Y él crea en 1935, mucho antes que la NEF, mucho antes que la CUT, crea la ADIP, las agrupaciones, que significa la sigla, agrupaciones deportivas de las instituciones públicas. Y lo primero que hace Clotario Blest es justamente movilizar el deporte, porque descubrió que esa era una instancia de integración y que eso, de integración, de comunicación, de socialización, de fomento de valores. ¿Cuáles valores? La sana competencia, el compañerismo, ¿sí? La solidaridad, el valor de la honestidad en la práctica deportiva. Y ese fue el antecedente necesariamente de la ANEF. Ahí Clotario Blest, en los inicios del siglo XX, demuestra que el deporte no es solamente ir a jugar a la pelota, por así decirlo. Entonces, esto es, por una parte, novedoso y por otra, tremendamente interesante porque, bueno, recordemos que se entiende que estamos saliendo de pandemia, estamos saliendo bien relativo porque aún no es tal, y en esto el confinamiento fue en muchos casos muy grande, total de la población. Y eso significó, hay una encuesta nacional de deporte que en el 2018 aproximadamente el 66% de la población se declaraba inactiva, es decir, que no practicaba ni un solo deporte, ninguna actividad física, deportiva, recreativa. Y eso es malísimo porque este confinamiento significó que además de ganamos peso, sobrepeso en algunos casos, Chile tiene serios problemas de obesidad y junto con eso sedentarismo. Pero además dañamos nuestra salud mental. Bueno, y el deporte busca promover esto, promover el deporte como una actividad no solo, decíamos, deportiva, sino que tiene que ver con la vida sana, la vida buena, decimos en Fundación Positiva. Es decir, que mediante la práctica deportiva recreativa, desde la más tierna infancia hasta adultas mayores que están dando muy buenos ejemplos de actividad física en Chile. Con eso, por ejemplo, combatimos claramente o trabajamos respecto a la salud mental, respecto a la salud física. Decir que la salud, que tiene que ver con el Ministerio de Salud, obviamente, la salud tiene que ver con distintos momentos, ¿sí?
queremos que las personas no se enfermen. Entonces se habla de salud preventiva. Y ahí, evidentemente, la práctica del deporte y la recreación es central. Cuando uno se enferma, bueno, queda suspendida básicamente toda la actividad deportiva. Pero luego viene la rehabilitación y siempre nos recomiendan que progresivamente vayamos haciendo actividad física. Así que esta es una muy buena señal que va a ser exigible, que nosotros podemos exigir al Estado realmente. ¿Exigir qué significa? Exigir presupuestos públicos, exigir transparencia en la asignación de esos recursos y exigir que tengamos efectivamente espacios, infraestructura, equipamientos para hacer múltiples actividades deportivas. Decir también que habían convencionales de derecha de Chile Vamos que han promovido de antaño que en esto pudiera insertarse el rodeo como un, comillas, deporte tradicional. Sin embargo, el Pleno de la Convención Constituyente lo rechazó de manera reiterada y esto porque tiene que ver evidentemente con el maltrato animal. Y uno de los logros de esta Constitución, entre otros, por eso la vamos a aprobar, es que ha generado legislación respecto a los derechos de los animales como seres sintientes. ¿Sí? Entonces, bueno, sería contradictorio que por una parte promoviéramos el rodeo y por otro promovemos el derecho de los animales, el resguardo de su integridad física y emocional, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un súper avance y yo creo que esto es una muy buena noticia para todo el mundo, ¿sí? No estamos hablando estrictamente de las personas, comillas, deportistas, ¿sí? Que hacen una actividad física, a ellas también les va a favorecer, porque esto es para los distintos niveles. Tú puedes ser absolutamente amateur, tú puedes estar en algún medio ya como deportista profesional. El deporte en el mundo laboral, hablábamos recién de Lotario Bless, el deporte en el mundo laboral es tremendamente clave. Contarles a quienes nos escuchan que hace años trabajé en una gran empresa y entonces hay toda una etapa de inducción, ¿sí? Cómo te instalan para operar fluidamente en esa empresa. Y bueno, y alguien tuvo el ojo de decirme, Miguel Ángel, oye, mira, si hay algo clave para tu futuro acá, es que tú te metas al equipo de fútbol. Mira lo que me dijo. Yo no jugué a la pelota. Bueno, de ahí en adelante me convirtió ya casi en un astro. Te veo y me imagino que no jugué a la pelota. Oye, juego a la pelota y lo disfruto bien. Como la pelota de Kiko, con esa grande. No, mira, en cualquier posición no tengo problema. Y recordemos que muy bueno tu comentario, Alfarías, porque permite pensar que cuando uno hace deporte no necesariamente es para ganar al otro. No tengo claro. Entonces, de hecho, yo cuando juego a la pelota me da lo mismo y mis compañeros se enojan de repente, pero ¿cómo si tenemos que ganar? Compadre, yo vine a correr un rato, vine a jugar, vine a divertirme, me da lo mismo. Y cuando juego tenis exactamente lo mismo. O sea, yo ni siquiera cuando voy a una cancha de tenis con alguien es como, no me interesa jugar un partido con puntos. Agarrar una pelota y empecemos a raquetear. Peloteemos, corramos, movámonos, ¿cachai? Hagamos eso. No me interesa competir, no me interesa ganarle al otro o perder con el otro, me da absolutamente lo mismo. Y cuando juego fútbol es lo mismo, cuando yo juego partido de es lo mismo, bueno, hace muchos años que no juego, pero no, yo voy a divertirme. Me da lo mismo si me hacen 30 goles o yo hago 10, bueno, no hago ni uno, no me importa. ¿Y cómo te sientes cada vez que tú practicas, después de tu práctica deportiva? O sea, si lo hiciera ahora, molío, obvio. Sí, pero inmediatamente después ya te das tu duchita. ¿Cómo te sientes? O sea, el deporte evidentemente que te hace sentir bien. Pues. Nos hace sentir bien. Sí, pero mira, lo que te está diciendo es que ya hay al lado 13 minutos solo, o sea, pero te voy a aplaudir por todo lo que dijiste, porque de verdad, si lo planteáis de esa manera, el deporte es la solución a todos los problemas. No es la solución a todos los problemas, pero evidentemente te reduce problemas, te evita problemas. Estoy diciendo porque tú me hablas de el promover la colaboración. Fantástico, eso es lo que necesitamos en la sociedad. Cuando tú me dices promover el compañerismo, fantástico, es lo que necesitamos en la sociedad. El acostumbrarnos a tener una vida sana,
espectacular, es lo que menos tenemos hoy día es vida sana, ¿no es cierto? Entonces, desde esa lógica, y si formamos gente que sea capaz de divertirse, de entretenerse como lo hacíamos nosotros cuando éramos niños, y nosotros cuando éramos niños también éramos 20 jugando a la pelota y da lo mismo si se jugaba bien o se jugaba mal, otros cuantos después jugando al trompo y otros cuantos jugando al caballito de bronce, y no había ese nivel de competencia de hoy día. Entonces, evidentemente que la práctica deportiva más apegada a lo que es la diversión es tremendamente importante y es fundamental. Entonces, cuando tú lo planteas de esa manera, yo te digo, claro, es fundamental, es demasiado importante. Cuando tú me dijiste hablar del deporte, yo lo primero que te dije, oye, pero hablemos de cosas que realmente incidan a la hora, y estoy siendo honesto y te lo estoy planteando en micrófono ahora, cosas que realmente incidan para que la gente diga, esto va a generar un cambio. Y cuando lo plantees de la manera que lo plantea, o sea, aquí te aplaudo, porque de verdad, como lo planteaste, sí incide en la construcción de una mejor sociedad. O sea, si lo planteas desde esa lógica que tú lo dijiste, sí incide en la construcción de una sociedad. Entonces, y es lo que tenemos que buscar. Entonces, todo lo que dije antes no vale nada, me equivoqué absolutamente, y también es re bueno decir cuando uno se equivoca. Y claro, evidentemente que estos artículos que no había estado nunca en ninguna constitución, porque probablemente nadie lo veía desde esa lógica. Porque todo lo vemos desde construir una sociedad desde la competencia. O sea, tú siempre ves gente hablando en donde cuando a ti te forman en una empresa, te hacen una capacitación es para competir y ser mejor que el otro. Cuando tú tienes que hacer un currículum, tú haces un currículum tratando de ser mejor que el otro que va a postular. Siempre estamos compitiendo con alguien. Y cuando planteé la lógica del deporte como una actividad que va a promover todo lo opuesto a eso, y va a promover un sentido de cuerpo, un sentido de comunidad, un sentido de, aunque sean dos personas jugando en una cancha, aunque sean dos personas, ya no estás solo, estás con alguien más. Y desde esa lógica, evidentemente que genera un cambio. Obviamente que es demasiado importante entonces. Y respecto al rodeo, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que el deporte no tiene nada. Creo que dos tipos arriba de dos caballos, pegándole a una vaquita, haciéndolo y que la gente aplaude, me parece hasta bárbaro. O sea, es casi volver a las épocas del circo romano o del uy, se me fue. Coliseo. Del Coliseo romano, en donde la gente aplaudía cuando mataban a alguien. O sea, me parece absolutamente eso, y me parece que no corresponde a los tiempos. Creo que no tenemos que educar a la gente de esa manera. Estamos pensando en un Chile mejor, estamos pensando en una sociedad mejor, en donde no nos puede divertir y generar sufrimiento, a lo que sea. Sí, no mira, nos puede divertir y mira, generar sufrimiento. mira qué interesante lo que señala Alfaría, como siempre, porque, claro, estamos hablando del rodeo, por supuesto, hacíamos referencia explícita a esto. Pero hay otras alternativas, ¿sí? En esa misma línea están las carreras de galgo, ¿sí? Que, ojo, son tremendamente masivas, ¿sí? Hablamos de corridas de galgo, pero también estamos hablando de las luchas de perro, peleas de perro. Y las peleas de gallo que también. Y las peleas de gallo, entonces, y la cacería, que aún se sigue haciendo. Pues yo te digo, es que me parece que no está bien que promover que la diversión de alguien se base en el sufrimiento de otro. O sea, es más, mira, me toca hace mucho tiempo atrás, me recuerdo cuando tenía el estudio por allá por París con Londres, llegó un tipo con unos videos que quería editar. Y él hacía pesca con mosca. Un gallo con luca, obviamente alguien que no tiene luca no se puede ir a un loche en el sur a hacer pesca con mosca. Entonces, y me llamó mucho la atención cuál era el sentido de ir a pescar. Y ni siquiera pescan para comerse el pez o el pescado, sino que simplemente lo pescan, le sacan el anzuelo, se toman la foto y lo devuelven al río. Y él me decía así con mucho orgullo, pero nosotros lo devolvemos al río. Ya, pero ¿y el daño que le generaste a ese pez con el anzuelo? No, es que este no le genera anzuelo porque no tiene la curva, sino que... Pero igual le generaste sufrimiento cuando lo enterraste, cuando lo tiraste y en más de alguna oportunidad lo rompiste, pues si son súper vulnerables, son súper blanditos ellos. Y él me decía que todo el placer que a él le generaba era el pelear con ese pez y ser capaz de sacarlo de ese río y después fotografiarlo, porque era una lucha para él en contra de la naturaleza. Y dije, ¿de qué estáis hablando? ¿De qué estamos hablando? No recuerdo que no hice la pega. Dije, no, compañero, es que no me interesa editar esto. Me dijo, pero ¿cómo? Trabajo es trabajo. Y ahí también hay otra cosa que digo, no, todo es trabajo es trabajo. Hay cosas que yo no hago nomás. O sea,
me llaman de una empresa X para hacer una pega y si es una compañía a la cual me parece que no actúa de forma ética, yo no trabajo, no me interesa, no me interesa. Y ahí dije, no viejo, yo no te voy a hacer este video, no me interesa, no me interesa editarte esto. Mira. O sea, y él, su placer era el luchar, según él, con la naturaleza y con ese pez, que por lo demás el pez pesaba 4 kilos y él pesaba 70, pues bueno, o sea, era lógico que le iba a ganar, pues. Sí. Entonces, pero ese era su gran placer, el darse cuenta que lo había podido sacar y que le tomaba una fotografía y lo mostraba casi como un trofeo. Sí, no sé, no entiendo. Sí, no está bueno, dentro de mi lógica, por lo menos. Efectivamente, yo creo que justamente estamos en un punto de inflexión, y si este programa tiene un gran valor, y así lo considero, es justamente hacer difusión de artículos específicos que están dentro de una nueva Constitución y que solamente agregan nuevas razones y motivos para decir el 4 de septiembre, oye, vamos firme a aprobar. Y por eso queremos invitar a la ciudadanía en cada lugar a que pueda escuchar esto, que los pueda difundir. Estos programas son cápsulas, sí, son cortas. No, usted no es tan corta, 25 minutos. Bueno, usted la escucha y tratamos de ser ameno, agradable y además didácticos para decir, oye, mira, este derecho al deporte es tan importante que Chile se pone a la vanguardia de los países en el mundo que tienen regulado esto y registrado en la Constitución. Hay solamente 10 países en América Latina que tienen el derecho al deporte. Está Perú, está Ecuador, está Bolivia, está Colombia, Cuba, me imagino. Cuba, por supuesto, o sea, Venezuela, República Dominicana. Política, sino que uno solo hay que ver los logros deportivos de Cuba. Sí, por supuesto. Y mira lo que se asocia, porque hay todo un conjunto de profesiones, ¿sí?, y oficios que están asociados a esto. Por ejemplo, Cuba es un paradigma a nivel mundial de medicina deportiva, ¿sí? Y están los kinesiólogos, están terapeutas ocupacionales. Ha generado una industria, aunque claro, yo estoy diciendo en realidad que no lo más importante es lo que se genera económicamente, pero en este caso ellos han logrado generar una industria que además es beneficiosa, y que mejor también que generar industrias con algo, con cosas que sean un aporte, y no generar una industria con algo que termina destruyendo o termina generando muchos problemas alrededor de donde se genera eso, estos conflictos ambientales y todo lo demás. Entonces, qué bueno es generar una industria con algo que realmente tiene muy efectos colaterales, muy pocos efectos colaterales. Entonces, obviamente, o sea, ¿no? tiene externalidades que son absolutamente positivas. Más allá de quién lo hace, es todas las otras actividades sinérgicas, ¿sí? Positivas, y que contribuyen a la vida buena y que hacen se giran en torno al deporte y la recreación. Decir en otro ámbito que aprovechando que nuestra convención constitucional, como uno de los avances que ha tenido, tuvo escaños reservados para los pueblos indígenas, ¿sí? 17 escaños reservados. Entonces, para efecto del deporte, aquí se incorporan los juegos tradicionales, ¿sí?, de cada uno de los pueblos indígenas. Recordemos que el pueblo mapuche, entre otros, tiene el palín, o que le llaman chueca, ¿sí? Oye, ellos no tan solo hacen deporte cuando juegan palín, hacen vida comunitaria y además fortalecen y transmiten cultura. Obvio. Lo mismo en el pueblo Rapa Nui, que tienen juegos que son competencias, ¿sí?, que son realmente muy, muy asombrosas y demuestran la capacidad que tienen. Un poco más competitivos, sí, ellos. Sí, son harto más competitivos. Sí, ok. Sí, porque se está como en busca, tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. Sí, no nos acordamos todavía de eso. Pero claro, ahí se busca como a los representantes más poderosos, más fuertes, como identificar, no sé, como un líder. Es un poco el objetivo. En el Tapati. En la fiesta Rapa Nui. Sí, el objetivo. Oye, y ahí podríamos hablar mucho. Otra arista, pero que es genial. Me parece que hemos conversado, no sé, Chile hace rato que avanza en el proceso de envejecimiento, sí, hace mucho rato.
Las políticas públicas, si bien es cierto, tienen cierto dinamismo en términos que se van generando. Hay una política pública para el envejecimiento, hay una política pública para el deporte, pero en su implementación empezamos a quedar complicados. Cuando hablamos de envejecimiento, Chile, como ya el envejecimiento es absolutamente real, ha obligado a distinguir tramos, ¿sí? Tramos de edad. Entonces, se ha cambiado inclusive el vocabulario. Antes eran los viejitos y las viejitas. Ya uno tenía un par de canas y ya era viejito o viejita. Bueno, hoy se ha cambiado, ¿sí? Se dicen adultos grandes, se dicen personas mayores y también se habla de tercera edad, de 60 a 79, de cuarta edad, de 80 a 99, e inclusive en Chile, bueno, y el mundo, pero en Chile es una realidad, la quinta edad, que son las personas de 100 y más años. Y ahí están haciendo actividad física hace mucho rato, ¿eh? Adultas, principalmente mujeres, mucho pero más que hombres. Tiene que ver con los tiempos. Probablemente la gente en esa etapa de su vida obviamente tiene mucho más tiempo y probablemente tiene la posibilidad de hacerlo. Qué bueno que ahora se promueva, pero también es complicado para un tipo, lo hablábamos recién, un gallo que entra a trabajar a las 7 de la mañana y que sale a las 5 de la tarde, es poco probable que tenga tiempo para hacer deporte. Y si lo tuviera, está tan cansado de haber trabajado 12 horas que lo más probable es que no haga deporte y que a lo mejor lo deje para el día viernes y después de tomarse una cerveza con los amigos, lo que no sé que es tan bueno, pero en realidad... El tercer tiempo. Entonces, pero tiene que ver también con eso. O sea, sí. hoy día también por eso también es importante lo que se está viendo ahora con respecto a las 40 horas. O sea, es necesario que la gente trabaje un poco menos para que tenga tiempo para poder vivir. Pues si hoy día hay personas que no tienen tiempo, yo creo que nosotros somos afortunados, tú, yo, porque tenemos tiempo en donde los podemos manejar. Sí, tenéis tiempo, ¿no? Ahora que sea más complicado, sí, pero tenemos tiempo, podemos estar sentados aquí a esta hora, si son las 5:15 de la tarde y estamos desde las 4:30 acá, o sea, sí tenemos esos tiempos, pero hay personas que no, pues. Hay personas, yo el otro día conversaba con una persona que le ofrecieron una pega y le dijeron tenés que llegar a las 6 de la mañana. Dije, ¿cómo llegar a las 6 de la mañana? Si el metro lo abren 5:45 donde tú vives, vaya a llegar al primer metro y no vaya a estar a las 6 de la mañana, no tenés que estar. Entonces, ¿por qué un empleador te pide llegar a las 6 de la mañana al trabajo? O sea, y después te dice que hay que salir a las 5, o sea, hay que trabajar casi 11, 12 horas diarias, cuando la ley dice otra cosa. Pero claro, la gente necesita trabajar, entonces llega a las 6 de la mañana, sale a las 5 de la mañana de su casa, se levanta a las 4:15, se da un baño, no sé si todos se podrán bañar en la mañana, pero a lo mejor no todos tienen agua calentita, ¿no es cierto? Entonces se pegan una lavadita o se visten y se van para la pega. Ustedes llegan a la pega a las 6 de la mañana, trabajan hasta las 5 de la tarde, salen a las 5:15, porque tampoco nadie sale a las 5 dejan de trabajar, entonces terminan saliendo a las 5:30, salen a las 5:30, están en el paradero a las 6, toman el bus a las 6:15, 6:30, están de vuelta en la casa a las 8 de la noche, o sea, ¿a qué hora sí deporte? Sí. O sea, en la medida que poco cambiemos eso y que no entendamos de que la gente no viene a este mundo exclusivamente a producir, sino que también tienen que tener una vida buena, como te gusta decir a ti, como lo dice Fundación Positiva, que tenemos que tener una vida buena, una vida plena, es evidente que con esos tiempos no es posible. O sea, no podemos vivir de esa manera. Sí, por supuesto. Se supone que uno trabaja para vivir, no vive para trabajar. Bueno, hablábamos hace un rato fuera del programa que nuestro lenguaje popular nos da muchas pistas de... Estamos como en la hora, nos quedan 2 minutos. Perfecto. Decíamos del trabajo a la casa, de la casa para el trabajo, que es para decir que nuestro mundo y nuestra vida cotidiana está absolutamente cortada y segmentada respecto al trabajo. Una última, 2 palabras respecto a que esto también viene a fortalecer todo el ámbito de la discapacidad. El deporte a los distintos niveles, ¿sí? Amateur, profesional, de alta competición, del deporte paralímpico de las personas con discapacidad, y en Chile tenemos harta, y además están haciendo un despliegue en los Juegos Paralímpicos realmente genial. Fantástico. Mira, antes que cerremos voy a decir algo que estaba leyendo recién ahí en internet, en un grupo, estaban ofreciendo un trabajo X, y aparte de que pedían un montón de requisitos, o sea, ofrecían una pega que era como para 10 personas para que le hiciera uno, ¿ah? O sea, el gallo tenía que ser sabio, tenía que saber de todo. Y al final decía, envías tu currículum y colócanos una carta motivacional que a nosotros nos haga sentir de que tú eres el indicado. Y un tipo viene y le pone abajo, carta motivacional. Mi motivación es ganar dinero para comer. Y lo puso eso. Sí. Entonces, vivimos una sociedad en donde evidentemente lo que decís tú y lo que aprueba esa nueva constitución, que es el tiempo al deporte o el derecho al deporte, quizás va a tener que modificar
mucho de la forma en que vivimos para que eso también se concrete. Porque es importante de que las personas tengan los tiempos necesarios, no solo para hacer deporte de forma competitiva, sino que para hacerlo por una orden de diversión, porque hay personas en este país que todavía no entienden que los ciudadanos necesitan no solo trabajar, sino que también divertirse, también tener una vida plena y tener una vida buena y tener tiempo con su familia. En la medida en que eso pase, estamos construyendo una mejor sociedad y es por esa razón que también apruebo, compañero Miguel Ángel Rendón. Odiaste que te dijera compañero, pero lo digo como compañero de compañía, nada más, ninguna referencia más. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Un gusto una vez más. Nos pasamos Sí, para el pues sí, segundo. perfecto. Adiós. Nos vemos en el próximo Nos escuchamos en capítulo, realidad, en no el nos próximo vemos. programa. Y oye, yo con esto me convenzo una vez más que el 4 de septiembre yo apruebo, tú apruebas y que nos escuchen, les invitamos a que también aprueben. Ok, listo. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta el próximo capítulo. Bye.